Hola, este vídeo es para enseñar a las personas que queráis aprender a tejer con gancho. Lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir nuestro material para trabajar el crochet es que tanto el gancho como la lana que utilicemos sean de la misma numeración, ya que es como se debe de trabajar para que sea fácil y pueda pasar bien los puntos, si no nos saldrían o muy anchos o no nos entraría el gancho dentro de los puntos. Cuando estamos empezando es aconsejable utilizar mínimo, como estoy haciendo yo en el vídeo, esta numeración del 6 o incluso numeración y lana más alta, ya que así veremos mejor los puntos y podremos aprender mejor. Mirad, lo primero que tenemos que aprender es hacer un nudo deslizado o un nudo corredero, que se suele decir, a este punto. Fijaros, es un punto en el que podemos deshacer. Mirad, es tan sencillo como girar nuestra lana, cogerla por debajo y introducirla dentro del circulito que hemos creado. ¿Lo veis? Lo hago otra vez. Giramos la lana, introducimos la lana dentro del círculo y estiramos. Una vez tenemos hecho nuestro punto deslizado, metemos el gancho dentro, con la lana para sujetarlo. El primer punto que tenemos que aprender a hacer es el punto de cadena. El punto de cadena es muy sencillo, simplemente vamos a usar el gancho pasando la lana por debajo del mismo y metiéndola dentro del punto que ya habíamos creado. ¿Lo veis? Es muy fácil. Voy a hacer unos cuantos puntos para que lo veáis mejor. Giramos la lana, usamos el ganchito y pasamos por dentro del punto que ya tenemos creado. ¿Lo veis? Así podremos ir haciendo nuestros puntos de cadena. Al principio es fácil que nuestros puntos no nos salgan todos iguales, pero debemos de intentar que la lana no se nos gire para que todos los puntos queden peinados y de esta forma no se nos giren nuestros trabajos. Esto debemos de practicarlo y una cosa muy importante cuando tejamos con un gancho es que siempre debemos de utilizar el gancho, no las manos. Fijaros que usamos la mano para girar la lana y colocarla donde se debe, pero luego es el gancho, la cabecita del gancho, la que tiene que introducirse por dentro del punto, ya que si utilizamos las manos apretaremos la lana y no conseguiremos hacer los puntos iguales. Mirad, aquí he hecho unos cuantos puntos. Ahora que ya sabemos hacer nuestro punto de cadena, os voy a enseñar a trabajar el punto bajo. Fijaros, tenemos que introducir el ganchito dentro de nuestro punto de cadena y, como veis, al introducirlo, el hilo genera como dos puntitos. Estos dos puntitos tenemos que volver a cargar de lana nuestro gancho y meter esa lana por los dos puntos que ya hemos creado. Mirad, lo hago otra vez. Introducimos el gancho dentro de nuestro punto de cadena, sacamos el gancho, hemos generado dos puntos, cargamos de lana y pasamos por los dos puntos. Voy a hacer unos cuantos puntos para que lo practiquemos. Introducimos. Es muy importante que sujetemos nuestros trabajos. Este trabajo es un trabajo en línea. En otros vídeos también os enseñaré a trabajar de forma circular.
Cuando trabajamos en línea tenemos que conseguir sujetar con las manos nuestro ganchito y el trabajo para que nos resulte cómodo hacer el punto. Cada persona luego suele tener una forma de hacer. Esta es la mía. ¿Veis? Es muy sencillo. Con estos dos puntos, punto de cadena y punto bajo, se pueden hacer muchos tipos de proyectos que podéis investigar en las redes sociales, y yo ahora os voy a mostrar un ejemplo de una pañoleta que me he hecho simplemente con punto de cadena y este punto bajo. ¿Veis? Cuando terminamos nuestra línea y trabajamos en línea, también siempre tenemos que girar el trabajo. ¿De acuerdo? Fijaros. Ahora haríamos un puntito de cadenita para continuar. ¿Veis? Siguen estando nuestros puntos y seguimos introduciendo la lanita por dentro de los mismos. Mirad, como os decía, este pañuelo que me estoy haciendo yo es tan sencillo como ir haciendo muchas cadenitas que se van encadenando con puntos bajos. Es un patrón que he encontrado en las redes sociales y que estoy siguiendo, y en el que, como os digo, solo hace falta saber hacer el punto de cadena y el punto bajo. Espero que os haya gustado este vídeo. Y si es así, pronto haremos más vídeos para que sigamos aprendiendo la técnica del crochet. Hasta luego.